Bien, buenas noches a todos los que nos siguen en esta transmisión en vivo de Morena Socialista. El día de hoy, como todos los miércoles, pues tenemos estas charlas que hacemos de tanto de debate teórico como de análisis de Morena. Y pues el día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante que se llama la Revolución Proletaria y el renegado Kautsky. Es de un pequeño folleto, un libro que escribió Lenin después de la Revolución Rusa y que precisamente debate sobre muchas cuestiones, entre una de ellas, pues la cuestión de la democracia proletaria, la democracia burguesa, puntos importantes como el qué es el revisionismo dentro del marxismo, el oportunismo dentro de la política, o sea, qué entendemos como conceptos teóricos. Y pues vaya, en general nos parece un libro pues de mucha actualidad, que hay que sacar bastantes lecciones prácticas. Por eso el día de hoy pues vamos a discutir este tema, no sin antes recordarles pues a los compañeros que nos siguen en estas charlas que pues estamos en vivo en Facebook. Es importante que nos puedan apoyar dándole like al video, compartiéndolo, comentando también aquí en el video. Todo eso pues rompe los algoritmos del Facebook, del YouTube, para que más compañeros pues se interesen. También comentarles que las charlas están completamente abiertas. Tenemos un grupo de WhatsApp donde compartimos directamente los enlaces para que ingresen al Zoom, así que también cualquier compañero que desee ingresar, pues mándenos un mensaje y los agregamos al grupo de WhatsApp y ahí estamos cotidianamente enviándoles la información para que ingresen a estas charlas. También comentarles que tenemos una página en YouTube, también Morena Socialista, y también subimos los videos después de que los grabamos aquí en vivo, los subiremos ahí a la página de YouTube también para que los que se acomodan más en esa plataforma también puedan pasar a visitarnos, darle me gusta, suscribirse al canal. En verdad es muy importante que puedan apoyar en todas esas cuestiones de las redes sociales. También tenemos una página de internet que se llama morenasocialista.org.mx, donde también subimos artículos de análisis, teoría y pues bueno, en general todas estas nuestras redes. En X también ahí estamos también muy activo. Entonces, pues sin más, yo creo que ya le cedo la palabra a nuestro compañero Gil Mayorga. Nos va a dar una breve introducción al tema y después pues abriremos la normal ronda de participaciones para que los compañeros puedan participar, opinar y exponer en general sus puntos de vista. Y pues bueno, le cedo la palabra al compañero Gil. Adelante, Gil. Sí, gracias. Buenas noches y buenas noches a todos y a quien los escucha. Justamente el tema que pues hoy nos convoca es una obra de Lenin, La Revolución Proletaria y el Renegado Kautsky, y viene mucho a cuenta por el momento particular de política y de historia que vivimos en México. Bueno, digamos que vamos a ir por partes. Primero, Lenin, pues probablemente pues muchos hemos escuchado de él, ¿no? O sea, el revolucionario que lideró la Revolución Rusa de 1917, aunque él ya tenía una trayectoria anterior. Pues es muy conocido como fundador de la Unión Soviética, el trayecto de la guerra civil, etcétera. Entonces, un poco esa parte, ¿no? El autor. La otra parte es como tal a quién se refiere el texto, ¿no? Que es peculiar, o sea, el renegado Kautsky, pero ¿quién era Kautsky? O sea, finalmente, en este momento es uno de esos personajes de la historia que pues realmente no se conoce, ¿no? Que más bien lo conocemos porque Lenin lo menciona, ¿no? Que hay autores más conocidos que mencionan a a estos personajes. Sin embargo, Kautsky en su momento pues era un personaje importante dentro del movimiento socialista europeo y en realidad mundial, y era un líder teórico de de la socialdemocracia alemana, es decir, del movimiento socialista organizado en Alemania y en Europa. Kautsky era director de un periódico, o sea, Die Neue Zeit, era un periódico socialista. Había sido un colaborador de Engels, había vivido en Inglaterra y colaborado con Engels.
Había escrito varias obras de divulgación y de análisis del marxismo, en particular sobre el capital, etcétera. Un cuerpo teórico. Bueno, Gil, creo que hay un poco de interferencia en tu internet. A ver, vamos a ver si se restablece. Que, bueno, a partir de Sí. Gil, ¿me escuchas? Es que hay interferencia en tu internet. Bueno, vamos a ver si ahorita se recupera Gil, su transmisión del internet. sí, yo te escucho, ¿me escuchan? Sí, adelante, ¿Dónde me quedé? a ver si no se corta otra vez. Ujú, A ver, adelante. sí, a ver, ahí estoy. Sí, ¿Dónde me quedé? Que ya no supe. estabas explicando lo de Kautsky, que tenía un periódico. Ah, sí, entonces él era fundador y director de un periódico llamado Die Neue Zeit, y pues era pues, un teórico importante, o sea, en su época pues era respetado, había sido colaborador de Engels, había sido pues muy, un teórico muy acabado, así se consideraba, en el sentido de tener una obra teórica sobre el capital y otros temas de la teoría marxista. Era muy respetado por otros revolucionarios y teóricos marxistas como el propio Lenin, la propia Rosa Luxemburg y entre otros. De hecho, tenía una relación muy cercana, incluso personal, con Rosa Luxemburg. Ella había colaborado en su periódico, mucho de su obra, aunque se fueron distanciando. Digo, finalmente las divergencias teóricas pues, llegaron a un punto de quiebre. Entonces, la cuestión de Kautsky es que en realidad el desarrollo de Kautsky, pues más bien era como hacia una especie de centrismo, es decir, hablaba mucho de la revolución y teorizaba mucho sobre la revolución, pero en términos prácticos no era tan afín a la parte del desarrollo revolucionario. O sea, su teoría lo llevaba como a una denuncia del revisionismo, el oportunismo y todo, pero no llegaba a elaborar el pensamiento revolucionario. Y llegó a un punto ya de plano crítico cuando Europa se acercaba a la guerra. O sea, finalmente al acercarse a la guerra, el ala derecha del movimiento socialista alemán, pues de plano se orientó a lo que se llamó el socialimperialismo. O sea, finalmente adoptaron la política guerrerista de los gobiernos de Alemania en este caso, pero por ejemplo el movimiento de Francia hizo lo propio y así, o sea, el movimiento socialista se volcó hacia el lado derecho, o sea, al apoyar la política imperialista de sus respectivos países. Y en ese sentido, aunque Kautsky y los que eran cercanos a él, pues no se orientaron definitivamente hacia la parte de la guerra, pues tampoco se pusieron realmente en contra, ¿no? No adoptaron la táctica de convertir la guerra imperialista en una guerra civil. Entonces ahí ya había un rompimiento, por ejemplo, con el ala de Rosa Luxemburg y Liebknecht, y después sobrevendía otra todavía más fuerte con Lenin, porque cuando se desarrolla la revolución en Rusia, Kautsky empieza ya de plano a criticarla, empieza de plano a cuestionarla, y pues ahí viene el choque directo con Lenin. Y ahí es peculiar porque ese es donde se inscribe esta obra, que digamos esta es la parte de la obra, la Revolución Proletaria y el renegado Kautsky. Y es, digamos, Lenin desarrolla muchas tesis que vienen del Estado y la Revolución. O sea, es, digamos, podría ubicarse casi como un complemento de su obra El Estado y la Revolución y otras obras sobre el Estado. En la obra lo que hace Lenin es discutir precisamente las posiciones de Kautsky, que ya son pues abiertamente a la derecha,
pero intentando como sostener un marxismo aparente. O sea, la cuestión central es precisamente la dictadura del proletariado. O sea, el texto gira en muchas partes en torno a la cuestión de la dictadura del proletariado. Como la concibe Lenin, pues es fundamentalmente basándose en las enseñanzas de Marx en la guerra civil en Francia, por ejemplo, la experiencia de la Comuna de París, que era la experiencia más revolucionaria que se tenía hasta esa época, si no contamos, por ejemplo, la revolución de 1905, la formación de los soviets. Entonces, Lenin va demostrando que las posiciones que sostiene Kautsky se han alejado ya definitivamente de la posición revolucionaria de Marx. Aunque Kautsky sigue sosteniendo que la posición de la revolución tiene que ser como en cauces democráticos, pero Kautsky entiende la democracia como la democracia burguesa. O sea, no habla de del mismo término de democracia que habla Lenin. Y Lenin demuestra que en la revolución y la revolución proletaria, el punto fundamental es construir la democracia proletaria, y que la democracia proletaria se impone en términos revolucionarios. O sea, es el ejercicio de la fuerza para vencer la resistencia de la clase antes dominante. Entonces eso es un choque frontal porque finalmente lo que Kautsky refiere y es el eje de su argumentación es que pues, finalmente no está de acuerdo en que los bolcheviques hayan tomado el poder de manera violenta y que no se hayan sometido a la mayoría de las, por ejemplo, de la Asamblea Constituyente que se había constituido en Rusia. Entonces el contraataque de Lenin en este texto es finalmente demostrar que en las condiciones del capitalismo lo que es la realidad es que existe una dictadura de clases, o sea, la dictadura de la clase capitalista. O sea, ninguna democracia capitalista puede ser más que una democracia formal, ninguna. O sea, bajo el capitalismo, la democracia es una pura formalidad, o sea, es una formalidad, y en el sentido de que todos votamos, todos tenemos en principio libertad de expresión, libertad de reunión, y eso suponiendo que es una democracia lo más plena posible. Pero incluso la democracia capitalista más plena, en realidad es una dictadura de clase, porque hay mil y un subterfugios legales, políticos, ideológicos para impedir que los proletarios pues tomen realmente el poder. Y Lenin da ejemplos prácticos, o sea, dice, por ejemplo, en qué democracia capitalista los obreros tienen acceso a las imprentas y al papel. ¿En qué democracia tienen realmente los mejores eh, auditorios y salas de reunión para hacer juntas políticas o la disponibilidad de tiempo? O sea, todo está organizado y articulado para que la clase capitalista pueda pues, darle la vuelta a los obreros, a los trabajadores. Y eso en las mejores democracias, ya ni hablar de que sean dictaduras militares o monarquías, que en ese tiempo había todavía bastante en Europa y en muchos países, ¿no? Y ahora todavía hay en muchos lados. Entonces, bajo la cobertura formal de la democracia capitalista, pues no puede haber una democracia pura, ¿no? O sea, finalmente la democracia es a veces formal y a veces ni eso. Y sin embargo, todo está orientado o determinado para que pues, los capitalistas tengan la última palabra, y no los capitalistas a veces de manera directa, porque no necesariamente la clase capitalista toma el poder en sus manos, sino que a veces lo delega en grupos o castas especializadas de funcionarios y burócratas que lo que hacen es asegurar que las condiciones de lucro se mantengan. Hoy está mucho en discusión en México, por ejemplo, la reforma judicial y los procesos de representación democrática. Y finalmente un gobierno de izquierda y las masas de la población están chocando con el Estado. O sea, que está buscando subvertir a como del lugar todo avance democrático de las masas. Y lo vemos con el lucro, ¿no? Que no han dejado de mantener los grandes capitalistas, siguen lucrando. Y eso significa que su poder está ahí. O sea, finalmente no rinden cuentas a nadie y apenas sí ceden espacios de poder. Entonces, el avance democrático de las masas bajo el capitalismo llega a un punto en que si evoluciona más allá, pues tiene que enfrentar la necesidad de una democracia afín, ¿no? Una democracia proletaria. Y en ese choque, si no se evoluciona hacia un punto de revolucionario de avance, pues simplemente lo que se verifica es un retroceso en las formas
capitalistas, incluso de las menos democráticas. Entonces, el eje fundamental de Lenin es demostrar esta parte que el avance democrático bajo el capitalismo tiene límites, o sea, aquellos límites donde afrenta el poder de las clases dominantes, que bajo el poder de las clases dominantes, pues no hay más allá de un cierto formalismo democrático, que retirar, o sea, todas estas trabas solamente puede hacerse con medio de la revolución. Mi revolución no necesariamente es el camino violento, pero pues finalmente llega un punto en que pues puede desatar una guerra civil, o sea, como se verificó en la Unión Soviética, antes el Imperio Ruso o en otras partes del mundo. Y que en el marco de de la guerra civil y la establecimiento de la democracia proletaria, la lucha es frontalmente, ¿no? Entre dos clases, bueno, dos coaliciones de clase, y que tiene que resolverse por métodos no democráticos. O sea, el formalismo de Kautsky le llevaba a querer imponerle formas democráticas a la lucha proletaria, incluso en condiciones de revolución social y de guerra civil. Y Lenin pues le demuestra que es un absurdo, o sea, no tiene sentido hablar de formalismos democráticos en medio de una guerra civil cuando ya se rebasó el límite, ¿no? De que la lucha democrática pues ya ni siquiera es entre una democracia formal sí o no, sino que es una lucha entre la democracia capitalista, la dictadura del capitalismo y la dictadura del proletariado, una lucha que tiene que resolverse en el campo de batalla, inclusive, dice Lenin, es que ya no se trata de la lucha de la oposición, ¿no? De que si el capitalismo es la oposición o si el proletariado, o sea, pues ya no es eso, ya estamos hablando de campos enemigos, en el proceso concreto de la Revolución Rusa. Y Kautsky, a su vez, pues lo que quiere hacer es imponer formalismos democráticos, o sea, casi una burocracia electoral. Entonces, resumiendo, este texto es lo que nos plantea es una categorización muy importante de lo que significa la dictadura del proletariado como democracia de los proletarios y la realidad de la dictadura capitalista, o sea, la democracia para los capitalistas, la democracia que sirve al lucro capitalista, que sirve al dominio de las burocracias y del cuerpo de funcionarios y electos y no electos al servicio del capitalismo. Y aunque estos términos para, bueno, mucha gente en realidad son obsoletos o muy antiguos, pues en realidad están al orden del día en todos los países. O sea, en todos los países, hoy en día, como hace 10 años y como lo veremos en los siguientes años, pues cuando los obreros demandan más democracia y más bienestar, pues se enfrentan con una muralla, ¿no? Y esa muralla no solamente es una muralla armada, en última instancia es militar, policíaco militar. Pero antes que eso están la ideología, está las campañas electorales, los procesos ideológicos, los medios de comunicación de masas al servicio del capitalismo. Hoy en este país nosotros hemos tenido atisbos de esta muralla que significa la dictadura capitalista. O sea, más allá de formalismos democráticos, pues los hemos visto actuar. O sea, hemos visto sus formalismos jurídicos, sus formalismos ideológicos, toda esa estructura burocrática, los partidos que los defienden. Entonces, en ese sentido, la defensa de la democracia proletaria como la verdadera, o digamos, la verdadera democracia o la única democracia real que puede existir en la sociedad humana en esta época histórica, pues no es una realidad que se pueda desarrollar así como gradualmente, ¿no? O simplemente por la mayoría en las urnas y en las elecciones, ¿no? Que era lo que también decía Kautsky, él sostenía. No, pues es que si el proletariado es mayoría, ¿por qué no impone su dominio? Bueno, pues lo que le explica Lenin y es bien claro es, pues todos esos mecanismos de la sociedad capitalista que hacen de ella una dictadura, pues sabotean esta parte. O sea, sabotean el hecho de que la mayoría de los trabajadores en la sociedad signifique necesariamente una descomposición, una transformación de la dictadura capitalista en una democracia pura. Por el contrario, la dictadura capitalista tiene que ser derrocada, destruida e instalada en su lugar una democracia proletaria, pero por vías revolucionarias. O sea, no tiene sentido estar hablando de formalismos democráticos que nos conduzcan a un desarrollo democrático por sí mismo. O sea, es una lucha de poderes entre clases sociales opuestas y ya antagónicas, porque los capitalistas y los proletarios pues, son antagónicos. Ya es pura ilusión creer
que los capitalistas y los proletarios pues, van a llegar a una conciliación. La conciliación, inclusive la conciliación se da en términos de fuerza, o sea, los capitalistas se ven obligados a conciliar cuando los proletarios se unen y logran desarrollar su fuerza e imponerles soluciones. Pero más allá de eso, pues no se puede. O sea, más allá de eso, es la lucha descarnada entre dos campos antagónicos. Los capitalistas buscan sojuzgar y los obreros buscan liberarse. Entonces, y con los obreros, detrás de los obreros, pues hay muchas masas de trabajadores, muchas masas de pobres, muchas masas de excluidos, muchas masas de discriminados, que pues su meta histórica debería ser buscar la coalición para lograr imponerse a la dictadura del capitalismo. Pero ese procesos o esos procesos llenan la época histórica, o sea, no se resuelven solamente por coaliciones superficiales, sino realmente por coaliciones históricas. Entonces, a lo mejor la grandeza está en las sencillez de este texto, o sea, en la forma en que Lenin pues, construye o desmantela todas las argumentaciones de Kautsky, que pues no estamos hablando de cualquier oponente teórico, ¿no? O sea, Kautsky todavía llevaba esa aureola, ¿no? De gran teórico, pero pues que al final se desmontó, ¿no? Digo, ya Rosa Luxemburg ya había dado buena cuenta de él, ¿no? Incluso creo que lo refiere Lenin en algún párrafo, que pues ya había dado bastante, una denuncia de lo que pasaba de ese lado, ¿no? El centrismo, digamos, los socialistas que no parecían tan nefastos, ¿no? Contrario a los que ya de plano estaban en la derecha, ¿no? Como un Ebert o un Oskes, ¿no? Que llevarían a la represión, inclusive, o sea, la derecha del socialismo alemán ya estaba volcado, pues totalmente a la dictadura del capital, o sea, totalmente volcados al poder. Entonces, pero también el centrismo, también esta parte, pues ya estaba descomponiéndose. Finalmente la guerra mundial puso como a todos en su lugar. Y bueno, pues nada más terminar un poco comentando, pues invitar a leerlo, ¿no? Invitar a leer el texto completamente. No sé, no es ninguna pérdida de tiempo ni ninguna inversión. Leerlo junto con el Estado de la Revolución. O sea, el Estado de la Revolución primero, se recomendaría, y este texto después, y después quizá el infantilismo izquierdista sería una buena lectura en momentos, de hecho, muy apropiada para estos momentos que tenemos en México. Pero pues ya, para no alargar más, pues ahí lo dejo. Pues gracias para pasar a las participaciones. Muy bien, gracias Gil por la introducción. Entonces, no sé quién quiera participar, ahí si van levantando la mano o van, comentando, quién se anota para esta ronda de participaciones. Recuerden, el tema es la revolución proletaria y el renegado Kautsky. Se escucha cortado, compañeros, es el teléfono. Sí, ¿te escuchas bien? Sí. Digo, no, Entonces, es que no escucho bien, estaba cortando, ¿no? sí, sí, la transmisión de Gil se estaba cortando. Ok. Entonces, ¿quién desea participar? Si no, en lo que se animan, voy, participando yo. Recuerden ahí alzar la mano si quieren participar o manden mensaje o comenten. Yo mientras voy, comentando una cuestión que me parece muy, muy, muy importante y es la cuestión del revisionismo. Finalmente, nosotros sabemos que dentro de la sociedad burguesa, la derecha pues ataca al marxismo y lo ataca con todo, ¿no? O sea, el marxismo está caduco, el marxismo está obsoleto, el marxismo no sirve. Nosotros entendemos que pues la sociedad burguesa pues lo ataca porque precisamente el marxismo atenta contra el capitalismo y contra la sociedad burguesa en general y por eso el ataque histérico de la derecha o de la No sociedad se escucha, burguesa, Edgar, se está cortando otra vez la transmisión. ¿sí? Bueno, yo lo escucho bien, a lo mejor es Pablo. Ok, si no hay chequen en Facebook, me dicen también, a lo mejor si se oye Ujú. bien. Bien, les comentaba entonces, esos ataques de la burguesía se entienden porque finalmente el marxismo va contra la base económica del capitalismo y de la sociedad burguesa. Ahora, el problema es que estos ataques dentro del movimiento de izquierda tienen un efecto en los dirigentes.
O sea, muchos dirigentes, pues claudican, ideológicamente lo podemos decir, una claudicación ideológica ante los ataques de la derecha. O sea, dicen el marxismo no está vigente, el marxismo ya está obsoleto, y entonces muchos pues compañeros dentro de la izquierda se creen ese discurso. Los primeros, hay unos compañeros que a lo mejor los entendemos como oportunistas, ¿no? O sea, están dentro del movimiento de izquierda y reproducen los prejuicios de la derecha, o sea, todos estos prejuicios de la derecha, y los reproducen dentro del movimiento de izquierda. Entonces, este tipo de política la conocemos como política oportunista, o sea, ya dándole un sentido más teórico. El problema con el revisionismo es que viene dentro de las filas de los propios compañeros que se reivindican marxistas. O sea, esto es lo más difícil, porque finalmente Kautsky era el dirigente de la Internacional Socialista. O sea, la Internacional Socialista era una organización ya de masas. O sea, Marx y Engels intentaron formar la primera internacional y pues no pudieron, lamentablemente se quedó en una organización pequeña, pero la Internacional Socialista o la Segunda Internacional ya fue una organización de masas, ya tenía partidos de masas dentro de sus filas. Uno de esos era el Partido Socialista Alemán, el Partido Socialista Alemán, Socialdemócrata Alemán. Este partido pues, también era un partido que tenía masas de afiliados de sindicatos obreros y que estaba ganando elecciones, tenía parlamentarios en el sistema burgués. O sea, esto no había sucedido antes dentro de las filas del marxismo. O sea, la revolución era prácticamente aventarte a hacer trincheras y meterte a los, pues sí, a los enfrentamientos, de clases. Entonces, cuando la socialdemocracia empieza a ganar escaños en el Parlamento, empiezan a decir, empiezan a decir ellos, bueno, es que eso de la revolución violenta ya quedó un poquito atrás, ya somos gente más civilizada, ya estamos acá en el Parlamento, en los diputados, ya hay que mejor hacer campañas políticas para ganar votos. O sea, ya empiezan a excluir esta parte de la revolución socialista, de la lucha de clases, aparentemente, y empiezan a revisar el marxismo, o sea, empiezan a revisar los fundamentos del marxismo. O sea, nosotros como marxistas entendemos pues, que hay que revisar constantemente las ideas de Marx, pero estos revisionistas lo hacen en el sentido de modificar los principios fundamentales del marxismo. Y eso es lo que conocemos como revisionismo, porque finalmente la Internacional Socialista seguía a ellos según manejando el discurso de la lucha por el socialismo. Y decían, sí, estamos de acuerdo con Marx en la crítica del capitalismo, pero ya los tiempos han cambiado, ya nos estamos actualizando, ya ahorita lo importante es la lucha por el régimen parlamentario, sacar votos, tener candidatos. Y al final ese tipo de lucha parlamentaria, que si bien es cierto es correcta, a lo mejor una herramienta para los marxistas, pues la terminan convirtiendo en su fin. Su fin ya era nada más obtener votos, sacar candidatos parlamentarios, hacer una maquinaria electoral. Y el problema de hacer esta política es que se terminan desviándose completamente cuando sucede la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial, terminan sucediendo o terminan aliándose del bando de las democracias o de las burguesías nacionales de sus países. Y cuando ven una revolución como la revolución de octubre, lejos de sumarse a la revolución de octubre, la terminan atacando como cualquier liberal burgués. Entonces, pues yo solamente lo dejo ahí para ahorita ver si ya los compañeros se animan a participar. Pero esta cuestión del revisionismo, comentar que viene de las filas de los propios compañeros que se reivindican marxistas, pero que ponen en disyuntiva esto, o sea, creen que la democracia proletaria, de hecho, hay Kautsky lo menciona en el libro, que había dos vías, la democracia y el régimen dictador, ¿no? Dictador de Lenin, ¿no? El supuesto leninismo. Y nada más falso de la realidad. O sea, este supuesto leninismo no era otra cosa que el marxismo, que lo que defendía Lenin, que ya todo esto viene en los textos de la guerra civil en Francia, y esos son
postulados de Marx y de Engels, no directamente de Lenin, sino de Marx y de Engels. Entonces, mientras lo dejo aquí, no sé si ya haya compañeros que se quieran animar a participar, comentar acerca de esto de la democracia proletaria, el revisionismo, dictadura ¿no? Por ahí está ya el compañero Pablo, ¿sí? Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, compañero. Adelante. Ah, bien, gracias. Bueno, pues realmente es que yo en algún momento llegué a comentar que pues yo soy nuevo en este tipo de asuntos, ¿no? Realmente me llama mucho la atención. En casa pues siempre fui rodeado de libros. A mi papá siempre le gustó eso del marxismo, la lectura, la política. Y hoy en día yo estoy laborando en un lugar donde ayudamos a trabajadores, ¿no? Con problemas laborales. Eh, por lo que he escuchado, he leído algunas cositas que apenas empiezo a comprender. Se me hace muy increíble, ¿no? Todo esto, todo este movimiento que se ha realizado para ayudar a la base trabajadora, a los obreros, cómo fueron los cambios, ¿no? Más sin en cambio, hoy pues me doy también cuenta de otra realidad, ¿no? Hoy estamos en una situación, a lo mejor no muy diferente, pero sí ya en otros tiempos, en otras ideas, pensamientos, en otros, ámbitos. Y yo me he dado cuenta de que muchos trabajadores que tienen muchos conflictos laborales, les es muy difícil unirse, ¿no? O sea, estar en contra de, pues, como platicamos, del capitalismo, de los patrones, los empleadores, a pesar de que, pues, pisan su dignidad, ¿no? De que abusan en contra de ellos. Yo he visto casos, por ejemplo, de contingentes de compañeros trabajadores que llegan ahí al trabajo y piden ayuda y terminan a lo mejor si llegaba un grupo de 20 30 personas, pues a veces terminan dos, ¿no? Y los demás terminan accediendo. Entonces hay un fenómeno ahí muy fuerte, ¿no? Donde los obreros o los trabajadores pues no creen en sí mismos, ¿no? En lo que pueden lograr si es que se unieran y llegaran a este tipo de huelgas, ¿no? Entonces, esa es mi observación, ¿no? Es una observación nada más que yo tengo, porque sí, realmente a veces yo les pregunto, oye, pero pues ¿cómo llevas 9 años y no tienes seguro social, ¿no? No, pues no soy yo solamente, pues sabemos más compañeros. ¿Y por qué no hacen algo, no? ¿O ¿por qué no se quejan? ¿Por qué no mandan inspecciones al trabajo? O cuestiones así, ¿no? Y situaciones muy fuertes a veces. Pero sí siento que hoy en día como que el obrero está muy distanciado de estas ondas, ¿no? Es nada más una pequeña observación. Gracias. Sí, gracias, compañero. ¿Cómo se llama tu página? Para que a lo mejor los compañeros puedan ahí seguirla. No tengo página. Realmente es que yo te digo, trabajo en una instancia donde ayudamos a trabajadores, pero no tengo una página. Ok, bueno, y para que los compañeros estén al pendiente. Bueno, sí, yo trabajo, bueno, aquí les comento, les confieso, trabajo ahí en la Procuraduría de Defensa del Trabajo de la Ciudad de México. Entonces es donde me doy cuenta de muchas cosas, ¿no? Sí, sí, Aquí sí, estamos a la orden. sale pues, compañero. Sí, para saber. Pues bien, ¿alguien más que quiera comentar sobre el tema? Muy bien, por ahí el compañero Rancho Cinco Hermanos. Así nos aparece nombre, compañero. Sí, no, está bien, está bien. Buenas noches. Saludos desde aquí, desde Hidalgo. ¿Sí me escuchó? Sí, compañero, buenas noches. Ah, ok. Pues retomando el comentario que hace el compañero que me antecedió la palabra, creo que ese es el problema que tenemos en México, de manera brutal, que no nos podemos organizar, que no nos podemos poner de acuerdo en un fin común, que pensamos que la trayectoria que hemos tenido de la burguesía
de la explotación es natural, que no podemos verlo. Yo me dediqué unos años a la docencia y en los últimos años estaba muy de moda, no sé, ahorita llevo 5 años ya de pensionado, el trabajo en equipo y el trabajo colaborativo. Y es una situación muy difícil de poder ponernos de acuerdo entre 2, 3, 4, 5, 20 personas. Ya ni se diga una situación mayor en un empleo de 100 obreros, de mayor número de gente. Es difícil que aquí, digo que aquí en México, porque aquí es en donde vivo, aquí es donde me he desarrollado. Podemos ver películas, podemos ir a otros países 10, 15, 20 días, tal vez un mes, pero no es lo mismo de que lo que vemos en los países, lo que leemos en los textos, a lo que nosotros hemos vivido durante muchos años. Nosotros tenemos una trayectoria de sumisión, en una contradicción de rebeldía, en una cuestión de que siempre echamos la culpa al pasado, cuando nuestra realidad es ahorita. Ahorita es el que no nos podemos organizar, no nos podemos poner de acuerdo en un fin común que viene en beneficio a toda una población. Este grupo, que por cierto era lo que quería comentar de manera central, hay un grupo de un abogado agrario, Ramón Herrera Chela, no sé si lo conozcan, pero por ahí me salió el link y yo lo seguí, le entré y aquí estoy. Y sí, yo me identifico como Rancho Cinco Hermanos, mi nombre es Alfredo Espino Madrid, soy de aquí de Hidalgo, y hoy en la mañana no nos pudimos poner de acuerdo 7 personas en una cuestión agraria. Algo que realmente yo les decía es que no es posible que hagamos esto porque estamos cayendo en contradicción. La gente lleva 7 años con un problema agrario, no puede resolver, y caímos en las garras de dar cooperación para ver si ya nos resuelven el problema. Yo soy dentro de ese problema. Eso es lo que a mí me llama la atención, de que hasta cuándo nos vamos a poner de acuerdo. O sea, la pregunta es, ¿cómo se pusieron de acuerdo los compatriotas que se fueron a una independencia, luego se fueron a una revolución? Pero eso no quiere decir que hoy vivamos bien. Ahorita tenemos de moda, desde mi punto de vista, sí ha funcionado bien la cuarta T, con demasiadas críticas de la derecha, de otros países, de todas partes. Pero veo que se va eh, como que poniendo y dejando huella de algo positivo en la lucha de clases. Ahora, el compañero menciona que trabaja en una parte en donde ayuda a los obreros, pero el problema no es el único en los obreros. Yo acabo de mencionar, y en la mañana estuve con campesinos, que también hay muchos problemas. Yo estuve trabajando en una universidad y también fuimos sometidos, también fuimos sacrificados, también fuimos relegados. La parte docente, la parte intelectual, gente con doctorado se tiene que agachar cuando llega un rector pensando que todo está bien. O sea, la población en México no ha sido capaz de volverse a unir para luchar y quitar toda esa sumisión que tenemos ante, mm, ante el poder. Y puede ser un poder sindical, un poder universitario, un poder simple y sencillamente en donde hay un jefe, ahí tenemos que someter. Un jefe porque así lo hemos permitido, un jefe porque así traemos una trayectoria desde, bueno, toda la vida. O sea, la humanidad ha estado en esa situación de que desde esa parte de que la ley del más fuerte, ahora ya por medio de las instituciones, por medio del derecho, por medio de leyes, de reglamentos, de estatutos, de cuestiones que nos obligan a que nosotros estemos completamente sometidos. A mí me interesa mucho seguir en esto, seguir practicando, seguir participando y poner mi granito de arena, porque creo que ahora estos son los medios
que podemos utilizar la gente que está inconforme con la explotación, que está inconforme con el racismo, con la relegación, con circunstancias que desgraciadamente no se pueden resolver y que no queremos llegar a las armas. Eso creo que también es fundamental, habría que pensarlo, habría que verlo, habría bueno, de alguna forma a mí me parece interesante estar checando libros, estar viendo la teoría, estar viendo todas esas circunstancias que ha pasado en otros países y que ahora nosotros, yo así lo veo, estamos poniendo nuestro granito de arena, estamos difundiendo lo que está trabajando, lo que se está haciendo, porque si queremos hacer un cambio, pues hay que empezar nosotros, hay que empezar, la persona que quiere hacer un cambio, pues que empiece por él mismo, y nosotros creo que, y digo nosotros porque ya pertenezco a este grupo de chat, a estas prácticas de Zoom, ya desde hace algunas semanas, la semana pasada, por cuestiones, se me olvidó, no pude estar, pero una disculpa, estamos aquí, me incorporo y estoy por subir un pequeño trabajo con respecto al socialismo, porque acabamos de ver esta parte del Congreso de Morena, pero Morena sigue siendo Morena, no, nosotros siempre se habla de Morena socialista. Yo no he visto más allá que Morena se incline más al parte social. Yo no sé cómo venga esta administración, yo no sé, vi por ahí los estatutos, los reglamentos, todo eso, pero pues nosotros estamos atizando aquí para que se vea un poco más socialismo. Eh, eh, no sé qué tanto nos cueste el trabajo, no sé qué tanto podamos seguir luchando contra el imperialismo, contra esta parte del capitalismo que no nos lo podemos quitar de manera, de manera pacífica. Y obviamente hace unos momentos no quisiera que llegáramos a las armas, a la parte, aunque se han dado pequeños turbios, pequeños cosas de que yo veía yo por ahí un chavo aquí en este mismo grupo de que pues, ha habido agredió una Noroña, le ha aventado una botella de agua a López Obrador y por ahí otro punto que comentaron, no lo recuerdo en el momento, pero sí es la derecha, que creo que también hablábamos de que, o más bien la sesión pasada se hablaba de que la derecha también tomó la cabeza, relajo, pero los priistas, y hablamos de priistas, son más cabros, perdonando la palabra, son más fuertes, porque recordemos quién mató a Colosio, y entonces creo que a partir de eso, que desde cuándo no se mataba un candidato, eso también habría que checarlo. Entonces, si nosotros que pues tuvimos la fortuna de estar en una universidad, de trabajar, ser gente con más reflexión, con más pensamiento que mis compañeros campesinos, que mis compañeros obreros, pues tenemos que echarle las ganas y ver ver cómo nos organizamos más. Ahorita por ahí había un corte de Sonora, yo soy de Hidalgo, no sé de dónde más estén integrados en este grupo, que estén oyendo esta charla, pero creo que ahora sí ya nos podemos conectar y están en el mismo canal, y los que estamos aquí es porque nos interesa hacer algo por los demás. Tal vez yo que ya llevo 5 años de jubilado me quiera yo ir a descansar a mi rancho, pero creo que podemos y debemos, la parte moral que tenemos como ciudadanos, es muy importante que nos unamos y hagamos algo, y creo que sí podemos hacer algo, y este chat es parte de lo que estamos tratando de inculcar a las demás personas. De mi parte sería todo, y gracias. Bien, gracias, compañero. Por ahí regresamos, con Gil. ¿Quería comentar algo? Adelante. Sí, justamente un poco sobre lo que han mencionado y algunos otros detalles. Sí, o sea, a lo mejor lo que plantean los compañeros es pues la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo se organizan las masas? O sea, ¿cómo se pasa de un estado de, pues, no organización, postración, política, etcétera? Pero pues hay vías y hay caminos, o sea, tampoco es
como una cuestión insoluble, ¿no? O sea, históricamente insoluble no lo es. Tampoco es algo rápido, sencillo, o sea, y aquí podemos remontarnos de nuevo al texto, al contexto, por ejemplo, lo que mencioné Edgar. Es importante porque a veces uno se imagina cuando lee las historias de las revoluciones, se imagina que el proceso fue así como todos iban marchando al parejo y pum, se dio el golpe revolucionario y se siguió avanzando hacia arriba, ¿no? Y todo evolucionó pues como en una película, ¿no? O sea, a lo mejor eso tiene mucho que ver el cine, ¿no? O sea, en esa visión, pues no sé si llamarla romántica revolucionaria, pero yo la llamaría más bien como una ficción, ¿no? O sea, una ficción dramática, compacta. Y muchas veces los procesos, como nos los enseñan en la escuela, o incluso como a veces lo aprendemos a interpretarlos así, ¿no? En ese sentido. O sea que las revoluciones van como siempre en ascenso y llegan a un punto, a veces se estancan, a veces triunfan totalmente y a veces se descomponen y mueren, ¿no? Pero la realidad es que, o sea, si nosotros comparamos nuestro proceso histórico con los otros procesos históricos que han estado en los libros, no se diferencian tanto. O sea, para que se llegara, y refiriéndonos en concreto a la cuestión de la socialdemocracia alemana, ¿no? O sea, el mundo socialista alemán era muy reducido antes de la antes de la Segunda Internacional, o sea, eran pequeños grupos, a veces muy marginales, y que sobrevivían contra todo, o sea, eran militantes, creo que Marx y Engels historiaron un poco esa parte del movimiento. Eran a veces grupitos pequeños así de personas que todos tomaban por locos, o sea, locos literalmente, o sea, eran gente muy fanática, muy entregada y que a veces luchaba por obtener resultados pobrísimos, nadie los pelaba y nadie les hacía caso. Sus teorías a veces eran muy disparatadas, pero pues hacían de dos o tres más que pensaban como ellos y pues andaban por aquí y por allá, a veces pasaron al olvido de la historia, algunas veces los recuperaron porque pues por ejemplo, alguno escribía libros de teoría, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, los socialistas utópicos, o sea, eran gente pues muy marginada socialmente. Llegaron a tener momentos de estrellato, ¿no? Como Owen, que llegó a ser muy respetado y muy aceptado en la alta sociedad, pero cuando Owen se volvió un socialista formal, pues quedó ahí relegado, ¿no? O sea, lucharon casi a la basura. En el caso de la socialdemocracia alemana, pues había un partido que se empezó a formar con las ideas de Marx y Engels, pero era minoritario. Y le llamaban los eisenaquianos porque habían tenido un congreso en un pueblo llamado Eisenach. Entonces eran los eisenaquianos y habían logrado su unión con mucho esfuerzo. Y había un grupo más grande que eran los lasallanos, que eran, pues en realidad eran así como gente muy, pues ya un poco más como a la derecha, pero con cierta habilidad política. O sea, yo creo que serían comparables a los morenistas. O sea, los cuadros dirigentes morenistas serían un poco como los lasallanos y eran dirigidos por un tipo muy singular, o sea, un tipo muy brillante, muy conocido, ya se llamaba Lassalle, o sea, era un socialista, pero pues ahí teóricamente pues muy poco sólido, y sin embargo con mucho arrastre de masas. Y este cuate murió en un duelo, o sea, tampoco hablemos de circunstancias tan normales, ¿no? Él se retó a duelo con un cuate y murió creo que a los 30 años, o sea, murió muy joven, en un duelo. Entonces eran circunstancias muy, muy particulares en ese momento. Entonces, la unión de estos dos grupos dio origen al Partido Socialdemócrata Alemán. Y el Partido Socialdemócrata Alemán se fue orientando hacia las ideas de Marx y Engels después del Congreso de Erfurt, ya en 1891. O sea, ellos se coaligaron en 1875 y formularon un programa en la ciudad de Gotha. Y una de las obras clásicas de Marx es la crítica de este programa, porque les decía Marx, oigan señores eisenaquianos, se dejaron chamaquear por los desayanos, aceptaron todo su programa y no lo aceptaron a cambio de nada. Entonces Marx estaba más que disgustado y Engels obviamente estaban más que disgustados con el programa de Gotha, la unión de estas corrientes. Una era como de plan oportunista y otra era un poco más, más materialista, más marxista. Y después ya en Erfurt con Kautsky, por ejemplo, como teórico, pues ya como que se volvieron más hacia el marxismo, se volvieron una organización de masas, tenían periódicos, tenían muchos diputados, tenían mucho poder
Claro, habían sido proscritos un tiempo, o sea, lo pasaron mal también, porque hubo leyes antisocialistas que los relegaron a la clandestinidad y anduvieron así a salto de mata y pues tuvieron que sobrevivir. Pero pues fue un proceso, o sea, de décadas, estamos hablando de por lo menos de 1869 hasta 1914. O sea, lograr coaligar a las masas de trabajadores y costó mucho trabajo, mucho esfuerzo y la represión del Imperio Alemán, por ejemplo. Entonces, nuestros problemas que enfrentamos hoy, siendo propios de nosotros, no son únicos. O sea, llevémonos esa parte, o sea, no son como problemas que solo enfrentemos aquí. O sea, en toda época histórica, así la vemos en los libros y las películas, se enfrentaron problemas semejantes. O sea, los socialistas alemanes enfrentaron problemas así, o sea, durante décadas. Y tuvieron que enfrentar además la traición de sus líderes, o sea, la traición abierta de sus líderes que los vendieron con los militaristas alemanes, o sea, en la guerra. Entonces, lo que hicieron fue incluso asesinar a los verdaderos dirigentes, ¿no? A Rosa Luxemburg y Liebknecht fueron asesinados en esa traición. La diferencia es que, por ejemplo, los líderes rusos, con Lenin a la cabeza, no traicionaron a sus grupos políticos y trae trabajadores. O sea, la línea del Partido Socialdemócrata ruso, pues mantuvo, ¿no? O sea, realmente trabajó por esos fines de clase. Entonces, por eso hay que responder, no necesitamos menos teoría, necesitamos más teoría y más historia y mucha más teoría para lograr esa unidad. Entonces, puede parecer chocante como esa oposición que se hace entre el trabajo práctico y teórico, o sea, no hay tal diferencia. O sea, para tener un buen trabajo práctico necesitamos un buen trabajo teórico, para no caer frente a los Kautsky, primero frente a a los oportunistas tipo Bernstein, y luego frente a los falsos amigos, ¿no? Los Kautsky, los revisionistas de emboscados, que eso es lo que sí le da el traste a la unidad y deja la unidad rota por mucho tiempo porque la gente ya no confía y no deja de confiar por mucho tiempo. Pero bueno, nada más hacer ese comentario, gracias. Muy bien, gracias Gil. No sé si alguien más quiera participar, si no, en lo que se van animando, yo también quería comentar algo y es acerca precisamente de la democracia, porque ahorita pues acabamos de pasar un proceso democrático dentro de Morena, si lo quieren ver así, o al menos si le preguntas a Mario Delgado, es democrático el proceso. Pero yo creo que este libro precisamente habla de eso, o sea, de que no podemos entender la democracia en lo abstracto o el concepto de democracia puro, sino tenemos que darle un análisis objetivo. Entonces, ¿de dónde partimos para entender la democracia? Pues del sistema económico capitalista. Esa es una base material, es una base objetiva. O sea, todos estamos inmersos en el sistema capitalista. Nos guste o no, queramos o no, lo aceptemos o no, porque eso ya es una cuestión ideológica, el sistema económico capitalista sigue presente. Y el sistema económico capitalista pues te arroja dos clases antagónicas, la burguesía, dueño de los medios de producción sociales, estoy hablando de los medios sociales, de producción de la sociedad, y la otra clase, el proletariado, la clase que no tiene nada más que su fuerza de trabajo, tiene que venderse para sacar para su comida, no importa cuánto gane, ¿no? Si tú tienes que trabajar para comer, eres proletario. Ahora, estas dos clases sociales tienen sus distintas visiones de democracia. Por eso existe la democracia burguesa y la democracia proletaria. La democracia burguesa, pues es la donde nos encontramos. Finalmente tú eres libre de decir lo que quieras, aparentemente, pero al final, los que deciden en el país, pues son los que tienen los dueños, de los medios de producción, los que tienen el poder económico. O sea, porque ni siquiera los políticos, llegan a ser, como los intermediarios, ¿no? O sea, los gatos de los realmente poderosos, ¿no? O sea, realmente esos son los políticos de derecha. A lo mejor los de la izquierda, pues tratan ahí de representar los intereses del proletariado. Bueno, más o menos ahí. Pero la situación es de que dentro de la democracia burguesa el poder económico es el que se impone. Y también ahí va mucho lo de la justicia. O sea, de hecho aquí lo menciona Lenin. O sea, todos los jurisconsultos, les decía Lenin ahí, pues, suelen ser siempre una parte muy reaccionaria porque siempre le ponen trabas a los trabajadores.
Y de hecho esto lo vemos en la actualidad, o sea, los trabajadores desconocen de sus derechos, conocen cuáles son sus prestaciones y los compañeros, los trabajadores que los llegan a saber, pues es muy difícil que paguen un abogado. O sea, les cuesta mucho trabajo, los abogados son muy caros. Y si llegan a pagar un abogado o tener alguna asesoría jurídica, los trámites del juicio también son muy largos. O sea, el sistema te pone un montón de trabas, ¿no? Legales, pues para que los trabajadores no puedan, acceder a todos sus derechos. Si tienes dinero, pues ya lo hiciste, pero si no tienes dinero, ya te amolaste. Y en ese sentido, todos los trabajadores, pues apenas tienen lo indispensable como para comer, como para todavía estar contratando un abogado y ganar sus derechos. O sea, es complicado. Entonces, esa es la democracia burguesa, una simulación donde siempre ponen a los familiares, las cúpulas, los amigos, que por eso criticamos dentro de Morena, ¿no? Este tipo de democracia burguesa. ¿Cuál es el otro tipo de democracia? La democracia proletaria. ¿Cómo entendemos la democracia proletaria? Ya lo comentábamos en algunas sesiones anteriores. Está la fábrica, partiendo de una cuestión objetiva, digamos, partimos de este ejemplo general. Los trabajadores se organizan en una fábrica, los trabajadores deciden si quieren ir a huelga o no. Se manejan a través de asambleas, o sea, esto es muy importante. Tiene que haber una asamblea democrática donde los trabajadores exponen sus puntos a favor y puntos en contra. Los que quieran ir a la huelga exponen sus puntos. Los que no quieran ir a la huelga exponen los puntos en contra. Lo discuten. Tienen que votarlo porque no pueden pasarse todos los días o todas las noches discutiendo si sí o si no. Tiene que llegar un punto en que tienen que decidir. Se vota. Si los trabajadores deciden ir a la huelga de manera mayoritaria, pues eso se hace. Y los trabajadores que no quieran ir a la huelga y quieran romper la huelga, porque siempre va a haber compañeros así, que vean por su interés personal, pues la mayoría de los trabajadores tienen que imponerle su voluntad. O sea, los trabajadores toman la fábrica, ¿no? Y si algún compañero quiere entrar a la fuerza a seguir trabajando por quedar bien con el patrón, pues los trabajadores lo van a aceptar, pues ahora sí que por medio también de la fuerza de la mayoría. Y esos trabajadores que están nada más por su interés, pues se les conoce como rompehuelgas, esquiroles, ¿no? Porque no se sujetan al proceso de la asamblea democrática. Y este es un resultado no de lo que escribió Marx, ni Lenin, ni Engel, sino es productor de cómo se organiza el proletariado dentro del capitalismo. Ahora, nosotros nos vamos a un proceso más general, a una sociedad donde pues no todos estamos en una fábrica, ¿no? O sea, no puedes obligarlos a todos bajo, o sea, en el ejemplo de la fábrica, pues sí, está la cuestión objetiva de que tomas la fábrica y a ver cómo entras, ¿no? Pero en la sociedad, ¿cómo le hacemos? Pues tenemos que reproducir los métodos bajo estos principios de democracia proletaria, que es la asamblea, los comités, o sea, los comités de base son fundamentales dentro de la democracia proletaria. De hecho, los soviets, pues el significado de soviet viene siendo un equivalente a la palabra comités. O sea, en los comités de base son fundamentales para decidir. Si tú armas un comité en tu colonia, ese comité vecinal tiene que actuar de manera democrática. Finalmente, los propios vecinos conocen cuáles son sus problemáticas, conocen de qué pie cojea cada vecino, ¿no? ¿Qué se dedica a este vecino, a aquel otro? Nadie más que los propios vecinos organizados en comités este, pueden resolver sus problemas. Entonces, me parece que esto es necesario reproducirlo. Este principio de asamblea democráticas, comités democráticos, es el principio de la democracia proletaria. Y esto está muy, muy por encima de la democracia burguesa. Por eso dentro de Morena nosotros pugnamos porque tienen que elegirse los candidatos en asamblea democrática. O sea, es un principio de la democracia proletaria. Pugnamos porque tiene que haber comités de base que no solamente elijan candidatos o que los lleven nada más los utilicen nada más para votar, ¿no? Y hacer campaña, ¿no? Sino que los comités decidan sobre todas las cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales.
Entonces va más o menos por ahí. Ahora, la cuestión también es que los trabajadores, y aquí es un poquito la diferencia y lo dejo para si quieren participar. Una cuestión es los trabajadores como trabajadores en sí, y otra cosa ya es el trabajador con conciencia de clase, que son cuestiones muy diferentes, que ya lo he comentado. Finalmente el trabajador, pues al trabajador nada más le interesa que le paguen bien, o sea, y hasta ahí que gire el mundo, o sea, le vale, o sea, es un trabajador finalmente, es un interés como trabajador. El interés como clase trabajadora ya es distinto, o sea, ya te interesa lo que está pasando en el contexto político, en el contexto histórico, y ahí ya se requiere un cierto grado de conciencia, que es precisamente el conciencia de clase trabajadora. Entonces, la dictadura del proletariado implica un grado de conciencia, no es la dictadura de los trabajadores, es la dictadura de la clase proletaria. Porque los trabajadores, lo vemos luego en los sindicatos. ¿Qué pasa con los sindicatos? Pues nada más pelean por sus objetivos inmediatos. Está bien en algún punto. Pero si no adquieren este grado de conciencia histórica, ¿qué pasa con los sindicatos? Se burocratizan, se hacen charros. O sea, no les interesa lo que pasa en el mundo y al final esos sindicatos se terminan convirtiendo charros, degenerados, no sé, convirtiéndose lo que ya hemos visto, que fue un poco lo que le pasó a la Unión Soviética o a la URSS. Una situación parecida, pero lo dejo ahí, ¿no? Entrar en el debate quizá después sobre cómo degeneró la URSS después, ¿no? Pero en un principio era la Unión de Repúblicas Soviéticas, o sea, basadas en el poder de los comités democráticos de la clase trabajadora, que era una cuestión muy, muy distinta, ¿no? Entonces, pues bueno, yo lo dejo ahí mientras ahí, por si hay más participaciones o comentarios. No sé si alguien más quiera participar. ¿Sí? Ahí el compañero Pablo quiere participar. Sí, gracias. Fíjate, Sí. Edgar, que también, bueno, haciendo un poco, eh, recordando aquí lo que tú comentas, aparte de eso del oportunismo, ¿no? Las preferencias que a veces tienen, por ejemplo, algunas personas que pues tienen algún contacto con algún político, con alguna persona que ingresa a estas nuevas administraciones, y también hablando de Morena, ¿no? Realmente hablando de Morena, también fíjate que eso le perjudica mucho a los trabajadores, ¿no? Realmente ahí hay una situación en la que pues existe un ego muy alto en esos trabajadores que llegan por dedazo, ¿no? Como jefes, como una administración nueva. Y también ahí empieza un acoso y una situación a veces muy hostil ante los trabajadores, ¿no? Porque llegan con un ego tan alto y pues casi, casi queriendo enseñarles a hacer el fuego, ¿no? O creyendo que todos son corruptos. Yo he estado presente en algunas situaciones y de verdad a veces son puros problemas, a veces, pues tontos, ¿no? Realmente no es que proyecten algo, sino que solamente son los egos a veces de los jefes, ¿no? Y luego te vas enterando de que es el, este, el amigo de un senador o de un político, y gente de verdad muy, muy, a veces muy nefasta, ¿no? Pero que traen pues, ya consigo ese cargo por ese favor, esa línea, o porque conocen a algún político muy bueno, ¿no? Y siendo de Morena, realmente siendo de Morena, es donde también empiezan a ensuciar un poco, veo que esa imagen y la gente también empieza a dejar de creer, ¿no? Creen que Morena pues es lo mismo, ¿no? O es peor, ¿no? Había compañeros que decían, no, pues es que yo voté por Morena, pero pues no, yo no quería esto, ¿no? Entonces también ahí hay una situación muy difícil, ¿no? Y que es como tú comentas, es esta parte del oportunismo, ¿no? Cuando ingresan a trabajar gentes que no se lo merecen, yo creo también, ¿no? Gracias. Sí, gracias compañero. Por ahí Gil levantó la mano. Y yo de nuevo. Digo, también para aterrizar y no solo quedarnos en historia pasada,
a lo mejor en la historia reciente de México, pues podemos encontrar ejemplos de esta posición del asambleísmo que corresponde a una democracia, ¿no? O sea, comentar, por ejemplo, el ejemplo de la APO, el movimiento del APO, que fue precisamente una asamblea, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Otra es, ¿sí se escucha? Creo que tengo problemas ahí. Sí, sí se escucha. Sí, Gil, creo que Ah, es. va. es- Entonces, Escucha. va, gracias. Sí, por ejemplo, está ese, o el ejemplo de zapatismo, ¿no? El zapatismo tanto en Morelos como el zapatismo en Chiapas, pues construyeron ese tipo de organización desde abajo. O los pueblos de Atenco, por ejemplo. Entonces, Atenco y Texcoco. O sea, a eso nos referimos. O sea, también no es como que nos referamos a ejemplos ideales, ¿no? Sacados de las penumbras del tiempo, ¿no? Pues estamos hablando de ese tipo de movimientos, pero todavía más profundos, ¿no? O sea, y que abarquen a más capas de la sociedad y lleguen a construir un doble poder. O sea, se constituyen en un doble poder frente al poder del capitalismo. O sea, escalar, ¿no? Experiencias como la del Apo en Oaxaca. O sea, y si esa respuesta tan brutal recibió una cuestión como la del Apo, imagínense un doble poder, ¿no? O sea, lo que enfrenta la posibilidad, la mera posibilidad de construir un doble poder frente al capitalismo. O sea, solamente hay que revisar, ¿no? La historia del Apo para ver todo lo que implica, todo lo que, y todas las posibilidades que ofrece. Pero bueno, nada más hacer ese comentario y gracias. Bien, gracias, Gil. Este, sí, yo con lo que comentaba el compañero Pablo acerca de los trabajadores, precisamente de cómo entran dentro de los sindicatos. O sea, a mí me viene mucho a la mente el sindicato, por ejemplo, del Metro de la Ciudad de México, o el propio sindicato del ESME, que era de los sindicatos más combativo, pero efectivamente ya hubo una etapa en que entraban puros familiares, o sea, no estaba abierto a toda la clase trabajadora, o sea, ya también era algo muy corporativo, incluso ya también se daba la venta de plazas, y los que entraban y compraban sus plazas, pues ya entraban con otro tipo de conciencia, o sea, también iban por lo suyo, y estamos hablando de uno de los sindicatos más combativos, el ESME. O sea, finalmente fue de los que dio la batalla y era una piedra para el gobierno para que no pudieran privatizar el sector energético, pero aún así, pues se daban esos vicios. O sea, y por ejemplo hay otras estructuras como la de los servidores de la nación, o sea, dentro de Morena. Finalmente, tú para entrar a trabajar ahí a los servidores de la nación, o sea, no es una estructura que esté una convocatoria abierta a toda la clase trabajadora, sino es por dedazo. Es a través de una estructura de lealtades, donde si tú tienes que cuidar tu trabajo y caerle bien al jefe, y si no le caes bien al jefe, te corre. Finalmente ese es el tipo de estructura muy corporativa que tienen. Pues claro, muchos de los que entran ahí no lo ven como una cuestión política, sino lo ven como una cuestión de trabajo. Y es lo que comentaba, o sea, finalmente muchos trabajadores, pues sí, lo hacen por necesidad, pero pues en esa necesidad pasas a amular a toda la clase trabajadora. O sea, el capitalismo se vale de eso, de esa desigualdad económica, porque en el capitalismo siempre va a haber uno con más lana que uno, bueno, eso es evidente, pero siempre también va a haber uno más jodido que uno y que está dispuesto a aceptar un salario más bajo, de hambre. No sé, a lo mejor aquí le pones, un compañero le dices, cierto trabajo te va a costar 1,500 a la semana. A lo mejor hay compañeros que dicen, bueno, yo no lo acepto, ¿no? Yo estoy acostumbrado a un estándar económico un poco más alto y no lo acepta. Pero en el capitalismo siempre va a haber alguien que está más jodido y más amolado y que va a aceptar esos sueldos de hambre. El problema es que precisamente si estuviéramos organizados como clase trabajadora, pues tendríamos que hacerlo o cerrar ese tipo de espacios, ¿no? Y muchas veces, pues, ni modo, inclusive
propios trabajadores que quieran aceptar esos salarios, pues decirle, oye, pues espérate, ¿no? Espérate que nos pasas a molar a todos. A lo mejor dentro de los trabajadores, y otra vez regreso a este ejemplo de tipo fábrica, pues obviamente los trabajadores, pues también se tiene que dar este compañerismo, ¿no? O sea, si hay un trabajador que a lo mejor tiene una situación muy particular, pues la clase trabajadora debemos solidarizarnos y apoyarnos, ¿no? O sea, tampoco es darle la cerrazón, tratar de apoyarnos entre nosotros. Pero si aún así hay compañeros que se quieren vender, o sea, ¿qué haces? Porque siempre los va a ver. Y hay compañeros que incluso que son de la clase proletaria y que incluso ya están socialmente más descompuestos, que se le llaman lumpen proletario, que estos ya son delincuentes, secuestradores, narcotraficantes. Estos cuates son capaces de venderte por dinero, de romper el movimiento por dinero. Y estamos diciéndolo ya rupturas de ya cosas de cuates que son capaces de matarte por 5,000 pesos. O sea, y a ese tipo de grado de violencia te confronta la sociedad burguesa. Y ya lo vimos, o sea, si a Andrés Manuel y a Noroña les estuvieron haciendo actos violentos y eso que no son socialistas ni comunistas ni están haciendo pues, todavía reformas en ese sentido, pues vean cómo entra la violencia. Ahora, cuando nosotros nos planteamos hacer reformas como la jornada laboral de 40 horas o la cuestión de la banca, los medios de comunicación, salarios, o sea, cuestiones ya más grandes, pues va a venir la violencia, pero la violencia de la derecha, ¿no? O sea, realmente la violencia de la derecha es bastante reaccionaria. Y tenemos casos históricos como el de Allende, ya se comentó, o sea, Allende lo quería meter todo por la cuestión parlamentaria, pero llegó la derecha y echó un bombazo y se acabó todo. O sea, toma en cuenta a los militares para reprimirte. Entonces, yo creo que va más o menos por ahí la discusión, pero sirve para entender todo esto. Y yo creo que si queremos pues empezar a hacerle frente, pues no queda otra más que empezar a organizarnos bajo estos principios de la clase trabajadora. Y eso también va incluido para Morena. O sea, lo que está sucediendo al interior de Morena, pues yo creo que ya nos queda claro. A ellos no les interesa hacer asambleas democráticas, comités de base democrático. O sea, ellos ya tienen su línea, que es la misma de la democracia burguesa, ¿no? O sea, estas famosas encuestas, o sea, solamente son para el que tiene dinero. Si tienes dinero ya la armaste, y si no ya te amolaste. Si tú eres un trabajador, no vas a tener dinero para pagar una encuesta. O sea, yo recuerdo al proceso que me metí junto con Mario Delgado a la presidencia en 2020, donde Mario Delgado desembolsó 3 millones de pesos para publicidad en Facebook en 2 meses. O sea, ¿yo cuándo iba a pagar todo eso? ¿No? O sea, es un proceso desigual, pero dentro de la democracia burguesa es válido. Dentro de la democracia proletaria, pues no. O sea, vámonos primero a una asamblea, ahí nos medimos, a ver si es cierto. Entonces, yo creo que si queremos organizar tanto dentro de Morena y la sociedad, pues hay que retomar la democracia proletaria en asambleas y comités. Y eso solamente puede ser iniciativa de la propia clase trabajadora o nosotros que somos trabajadores, pues que tampoco somos entes aparte, o sea, somos parte de la clase trabajadora. Ya lo decía Marx, o sea, la emancipación de la clase obrera es obra de la misma clase obrera. O sea, si la clase obrera no se organiza para defender sus propios intereses, nadie más lo va a hacer. Pero este proceso la clase trabajadora lo tiene que entender y a golpes. Claro, yo le digo a un trabajador, organízate para defender tus derechos, pues me va a mandar al cuerno, va a decir, no, estás loco, ¿no? O sea, no tengo tiempo. Prefiero mejor votar por Morena y esperar que ellos lo resuelvan, pero la situación es que pues tampoco ellos lo van a poder resolver, o sea, o al menos los intereses de la clase trabajadora, ¿no? O sea, ahí está la jornada laboral de 40 horas, que ya veremos si se aprueba o no Morena con esta mayoría, ya lo veremos, pero la clase trabajadora tiene que luchar por sus propios intereses, entonces yo creo que de ahora en adelante pues hay que ir viendo la forma de cómo nos empezamos a coordinar precisamente en comités. Quizá hay que hacer a lo mejor comités, en un inicio comités estatales, que es lo que a lo mejor se me ocurre para ir empezando
aglutinar compañeros a nivel nacional, porque ya se mencionó, aquí habemos de varios estados, ¿no? Y finalmente esos problemas nos vamos a someter también nosotros, porque también tenemos distintas visiones de cómo construir. Y en momentos álgidos vamos a tener las diferencias y cómo las vamos a resolver. Va a haber un momento en que no las vamos a poder resolver. Y la única manera de que no nos estanquemos en discusiones eternas es la asamblea democrática. ¿Sabes qué? Se pusieron los puntos a favor, en contra, votemos. Y lo que decida la mayoría, pues eso lo hacemos todos. Y ya sobre la marcha, pues se va analizando otra vez si era correcto o no. Pero para no empantanarnos, vayámonos a la votación y en la Asamblea Democrática que se vaya definiendo. Yo creo que ese es el principio en el que tenemos que empezar a basarnos. Entonces, pues yo creo que ya vamos concluyendo. Si quieren, pues pasamos a algunas participaciones finales o a manera de conclusión. No sé qué compañeros quieran comentar algo ya para ir cerrando. Pues muy agradecido por todo esto que nos informan, tanto a ti, Edgar, como a Gil. Realmente es que son pláticas muy interesantes, nos nutren mucho y nos dan muchas ideas de cómo hacer las cosas, ¿no? Realmente a lo mejor no pongamos todo en práctica, pero sí nos dan muchas ideas y para mí es de verdad muy, muy interesante y les agradezco mucho estas conversaciones, ¿no? Gracias. Bien, sí, gracias compañero también. ¿Sí? ¿Alguien más que quiera comentar algo? Sí, compañero. Sí, Buenas noches, compañero Edgar. sí, buenas noches. Sí, pues solamente quiero comentar que efectivamente la problemática de organización obrera para que se dé lo que tú denominas una democracia laboral, pues sí tiene algunos antecedentes históricos y presentes como los que ya se señalaron anteriormente por el compañero Gilberto, esto como lo que se ha hecho en Chiapas, lo que se hizo en Oaxaca y lo que siguen haciendo algunos grupos, sobre todo indígenas que tienden a trabajar en cooperativas y en asambleas, ¿verdad? Esto, pues sí tiene que ver con una revisión de la historia, porque como decía este, el maestro Tomás Mojarro, pues si no tienes historia, pues o si no sabes tu historia, pues tiendes a repetirla, ¿verdad? Que aunque él no lo acuñó esa frase, pero se la manejaba, ¿no? Que tenemos que resolver esto. Y pues esto, por ejemplo, si vemos la historia de las luchas obreras, pues ya sabemos de las huelgas que hubo en 1906 y en 1907 en Cananea con los mineros y en los trabajadores textiles de Veracruz. Pero esto dio paso a que en 1909 se realizara por primera vez una asamblea de obreros del Distrito Federal y se reunieron con la finalidad de hacer una propuesta de ley que, que beneficiara los intereses de los trabajadores. Entonces, esto es importante por lo que estaban señalando, ¿no? Bien decías tú, compañero Edgar, que precisamente son los trabajadores, porque se tiene que tener la conciencia de clase, que es una lucha entre la clase burguesa o la clase empresarial o patronal o como se le quiera llamar, la clase pudiente, y la clase que es la clase proletaria o clase trabajadora o clase no pudiente, ¿no? Entonces, si se tiene conciencia de esto, pues entonces se tiene que también hacer énfasis en lo que señalabas, ¿no? La necesidad de que seamos la clase proletaria la que tiene que buscar medios
y formas de organizarse, ya sea en asambleas, en comités, como se le quiera llamar, pero es imperante que se busquen esas formas y que se lleven a cabo, ¿no? Que nos organicemos, así como esta asamblea en 1909 que se reunió para empezar a formular sus leyes y solamente de esa manera lograron algo, ¿no? Eso, o sea, eso viene en la historia. Entonces, eh, ahora lo que se ve es que ya no hay tanta organización así como en aquellos años. Claro, desafortunadamente también hubo grupos como CTM y la CROM que en un primer momento sí defendieron los derechos de los trabajadores, pero después se vendieron al Estado, ¿no? Al sistema, empezaron a defender los derechos más bien de los patrones y no de los trabajadores. Eso se puede dar y se sigue dando, pero precisamente es desde abajo donde tenemos pues, que organizarnos, ¿no? Pero sí hay que revisar la historia, porque ahí vamos a ver y vamos, a través del estudio de la historia vamos a entender el presente. Es importante, ¿no? Lo que sea el compañero Gilberto hace rato. No se trata de ya no hablar de historia o de teoría o de conceptos, se trata de tener más conceptos, más historia para saber cómo aplicarlos en el presente, ¿no? Claro, la teoría debe también ir acompañada de la acción, de la práctica. Entonces, pues sí sería, pues es conveniente que pues se sigan haciendo este tipo de reflexiones, este tipo de grupos como el de ahorita, e invitar más gente, ¿no? Invitar más gente porque, pues desafortunadamente, la gente que se interesa por el cambio de las cosas, por una verdadera revolución de ideas o un verdadero cambio de la situación sobre todo de los derechos de los trabajadores, ¿no? Somos muy pocos. O sea, la mayoría, por ejemplo, incluso los que están en Morena, con perdón de los que me escuchen o me llegan a escuchar, pues están esperando a ver si llegan a colocarse en algún lugar. Es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Bien señalabas tu compañero Edgar, ¿no? Está el grupo que hay un grupo que incluso, tú decías a manera de crítica, que hasta se vende por menos, ¿no? Si alguien te cobra 30 pesos, yo te cobro 20 por el mismo trabajo. Pero a eso lo orilla el propio sistema capitalista, a eso los orilla, ¿no? Un maestro que me daba derecho laboral en la universidad decía es la flexibilización de los derechos laborales o del trabajo, donde parece que hay una competencia, otra vez volvemos al concepto de competencia que es propio del sistema capitalista, económico capitalista explotador, parece que hay una competencia entre a ver quién hace más por menos. Eso ya lo decía un maestro en su libro desde bueno, hace como casi 20 años que yo estudié en la universidad. Entonces, pues todas esas reflexiones nos sirven para aterrizarlas al presente. Y pues eso nada más es lo que quería yo participar y pues muchas gracias por el espacio. Sí, gracias, compañero. Sí, aquí está abierto el espacio para todos los que quieran participar y estar debatiendo sobre estos temas. Nos parecen muy actuales. No sé si alguien más quiera dar algún comentario final para ya ir concluyendo. Si no, pues ya cerramos con Gil. Sí, ok. Entonces ya cerramos. Entonces, pues, ¿sí se escucha? Sí, Ok. Sí, pues entonces, a lo mejor nada más concluir, ¿no? Con algunas, reflexiones de lo que ya se ha vertido aquí. O sea, necesitamos más teoría, no menos, más historia, no menos, más organización, o sea, no menos. No podemos hacer pero tampoco necesitamos más democracia, o sea, incluso más democracia burguesa, pero nunca ser un fetiche de la democracia, o sea, nunca convertirla en un fin en sí mismo, o sea,
teniendo siempre presente que en una sociedad de clases, la democracia es una democracia de clases. Entonces, pero una democracia para quién. O sea, lo importante es siempre reflexionar en la democracia para quién. O sea, para las clases explotadoras o para los explotados. Y que la transformación de una forma de democracia en otra es lo que se llama una revolución. Y esta revolución pues demanda esfuerzo, organización, sacrificio, todo lo que nos podemos imaginar, pero que en el caso concreto de la revolución en esta época pues pasa porque los explotados, somos todos en realidad, adoptemos el poder. O sea, no nos detengamos ante las cuestiones del poder, es decir, la solución a fin de cuentas es política, o sea, no se pueden alejar a los trabajadores de las cuestiones políticas, sino al contrario, deben involucrarse más, pero ya de una manera activa, ya de una manera de actores, o sea, de una posición de actores de los destinos políticos pues no solo de su país, sino en realidad a la escala mundial. Y no solamente como observadores, solamente siguiendo a otros grupos sociales, otras clases sociales, sobre todo a las que están en el poder. Entonces, concluiría con eso, o sea, no ser de las formas, no hacer fetiches de las formas democráticas, sino realmente ir al fondo de lo que significa la palabra democracia. Y para eso, pues, es el recurso, también se menciona, pues, es presente la asamblea libre y popular, la asamblea de los trabajadores. Ese es el medio final, un punto fundamental de apoyo para el presente, la transformación no solo de la clase social, sino de la sociedad en su conjunto. Entonces, pues básicamente con esa reflexión y llamado a la reflexión, pues terminaría esta participación. Sí, Muy bien. gracias a todos. Pues gracias, Gil. Pues yo creo que ya con esto ya cerramos, nos vamos despidiendo. Sin duda es buena la discusión. Yo antes criticaba mucho si el presidente de Morena, Mario Delgado, discutía de estos temas. Yo aquí pondría la discusión si Luis Alcalde, que incluso estuvo en la Secretaría del Trabajo, discutía acerca de estos temas que incluso eran muy necesarios y ahora está en la presidencia de Morena, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir invitando a los compañeros que nos siguen. Todos los miércoles estamos aquí haciendo debates, tanto de teoría marxista, Morena y del movimiento en su conjunto. Entonces, pues apóyennos, dándole like al video, compartiendo, comentando. Es muy importante romper ese tipo de algoritmos de las redes sociales, también la página de YouTube, Morena Socialista. Ahí también es importante que nos apoyen suscribiéndose al canal, dándole me gusta, comentando cualquier tipo de interacción es muy, muy importante para que estos materiales se difundan. La página de internet morenasocialista.org.mx, también en X, también en la red social X, también ahí nos encontramos. También estamos, pues ahí haciendo distintas actividades, tanto de Morena como de teoría marxista. El día 5 de octubre, pues tenemos la reunión de socialistas para también hacer la invitación a los compañeros que nos están viendo el 5 de octubre. Ese va ya en un sentido de organizativo, precisamente para ver cómo nos empezamos a organizar entre socialistas a nivel nacional. También hay otras mesas que ya también les compartimos la información, la mesa de diálogos entre marxistas para el día, arranca este sábado, el 28 en el local ahí del ESME. También ahí hay una invitación, también ahí las compartimos en nuestras redes para más informes. Y pues bueno, yo creo que ya con esto nos despedimos. Saludos compañeros y pues buenas noches a todos. Adelante, bye, Buenas noches, nos vemos el próximo Buenas miércoles. noches, nos vemos. bye.